Pues muchas gracias por caerle aquí a un episodio también más de esto. Y la neta está súper chido porque te acabo de conocer hace unas semanas, ahí en Navarra igual de la Roma, estar allí platicando y todo, no tenía el gusto de conocerte y aparte de estar también trabajando ahí con tu cafecito, ¿no? Bueno, nos cuentas que eres de Guerrero, de la zona de Malinaltepec. Malinaltepec. ¿Qué tal te ha ido como el cambio que ha tenido el cambio de la tierra, por así decir, o el cambio climático, por meternos? Me gustaría iniciar con esa pregunta porque creo que nos está afectando bastante y también desde el campo. Entonces creo que sí es algo de preocuparse. Creo que la gente a veces no lo tomamos en cuenta también en esta parte. Y bueno, pues después de esto de la bienvenida me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Qué es lo que piensas del cambio climático, de todo lo que se viene a partir del campo? El cambio climático definitivamente es un problema que nos afecta directamente como productores, principalmente por la alta incidencia de plagas, tanto de plagas como de enfermedades. Desde el 2015, empezamos a notar la incidencia de roya. Principalmente ese es nuestro más grande problema, la roya, al menos en esa área en la cual nosotros nos encontramos, en la comunidad de Paraje Montero. Y bueno, la afectación de esta enfermedad pues es que defolia las plantas, y al momento de que las plantas pues carecen o no tienen hojas, pues obviamente no van a poder sostener la producción, ¿no? Entonces directamente golpea ahí, ¿no?, en esa parte de los rendimientos, y si hay roya no hay café. Además de la roya, también hemos tenido por ahí mayores incidencias de broca. La broca del café. La broca del café es un escarabajo que se come pues el grano. Este insecto pues lo que requiere como de temperaturas un poco más cálidas, ¿no?, para poder proliferar. Entonces el cambio climático pues obviamente ha favorecido para que pues estos puedan tener como mayores incidencias en zonas en las cuales no había, ¿no?, en zonas de mayor altitud. Y yo creo que uno de los problemas también muy serios pues es el cambio de las estaciones. Antes estaban como demasiado definidas o muy bien definidas la temporada de lluvias y la temporada de secas o de sequía. Pues las lluvias afectan directamente porque, bueno, te lo voy a platicar conforme el desarrollo de las plantas. Yo antes, de niño, toda la vida crecí dentro de los cafetales y recordaba que en diciembre pues ya iniciaba el corte del café, ¿no? Ya veía uno los campos, o sobre todo las huertas, ¿no?, con un montón de cerezas rojas. Ajá. Ya listas para cosechar. Entonces esta labor iniciaba en diciembre y culminaba pues a más tardar a finales de enero. Y de hecho la cosecha se podría hacer hasta en 2 cortes, ¿no? Y ya pues las plantas quedaban, pues por así decirlo, limpias de las cerezas. Okay. Pasaba como un mes y por ahí de inicios de marzo o inicios de la primavera, si es que se tardaba mucho, pues ya empezaban las primeras lluvias, o una de las lluvias que pues favorecían para que las plantas florecieran. Uh-huh. Entonces eso permitía pues que estuvieran como muy bien definidos las etapas de la planta, de que no fueran tan irregulares las floraciones. Ahorita existe no hay como un periodo fijo de maduración. Uh-huh. de las plantas, entonces se ha atrasado, por así decir, ¿no? Se atrasa o se adelanta según lo podamos ver, ¿no? Ajá. Y bueno, como lo vemos como en el calendario, ¿no? Se va atrasando, pero igual en la temporada, en la cosecha, pues sí, realmente se va atrasando mucho la cosecha, ¿no? Por lo que entiendo yo, porque sí, si no tendrán que hacer el corte de cereza, pues para acelerarlo lo hacen antes, ¿no? Pero no se empieza la maduración exacta, ¿no? Por lo que tengo entendido. Exactamente. Ok. Pero bueno, nosotros al estar trabajando con esta parte de la calidad, pues obviamente no podemos adelantarnos, no tenemos que esperarnos a que la cereza esté en ese punto óptimo de maduración para poder hacer la cosecha. Yo creo que también otro de los problemas, tanto como es la falta de lluvias como es la presencia de lluvias, ¿no? Uh-huh. A nosotros en esa parte del Pacífico nos favorece mucho durante la temporada de maduración porque no existen lluvias.
Okay. Entonces, si tenemos nuestro fruto maduro o en proceso de maduración y nos cae una lluvia, lo que sucede es que la cereza absorbe mucha agua. Y entonces esto puede ocasionar que se revienten y se caigan. Entonces nos genera como muchos problemas también, ¿no? Y a veces pues no se caen, pero pues se revientan y pues esto favorece a que se empiecen a contaminar con hongos. El cambio climático también nos ha traído problemas de ese tipo, ¿no? De irregularidades, claro, en cuanto a presencia o ausencia de lluvia. Ok, sí, pues me imagino que afecta así demasiado ya viéndolo desde el campo, ¿no? O sea, nos los cuentas, bueno, yo tengo como la idea, lo imaginamos, pero para la gente que no conoce esa faceta del campo, igual, ¿no? Qué chido que lo explicaste ahorita, porque sí llega un punto de humedad, ¿no? Que tiene demasiado el grano y pues ya empieza a honguearse, por así decir, ya cuando está en verde. Pero eso afecta desde la cereza, como tú lo estás diciendo. Bueno, muy bien, pues también me habías contado que eres la tercera generación de la familia que estás involucrado en el campo. ¿Qué tanto te ha costado el meterte de poco en poco? Porque bueno, nuestros pasados igual, nuestras generaciones pasadas tienen una forma de pensar, ¿no? Y pues tú a tus 28 años es como que entras y dices, ok, estás aprendiendo poco a poco, has visto desde niño cómo se ha ido trabajando esto que afecta, ¿qué has visto que hay que hacer de cambio en el campo? ¿O cómo has podido solucionar ese choque de ideas, ¿no? Con tu papá o con tu abuelo, no lo sé. ¿Qué tanto trabajo te ha costado hacer eso? Bueno, antes de responder a tu pregunta, voy a hacer como voy a meter un poco de contexto, dijeran. Ok. Nosotros somos integrantes de una sociedad de producción rural que se llama Cafeticultores MEPA de la Montaña. Y esta está integrada por productores de mi comunidad. Bueno, en este caso pues somos dentro de la familia, por así decirlo, entre abuelos y tíos. Y bueno, empezamos a trabajar esta parte del café de especialidad en ese grupo reducido, ¿no? Uh-huh. Entonces de entrada pues sí fue complicado hacer o cambiar la manera en la que se estaba trabajando, ¿no? Para empezar, yo considero que como productores nos hace falta como mucha orientación, sobre todo en buenas prácticas, ¿no? Porque precisamente como tú le dices, a veces uno se acostumbra a hacerlo de una sola forma porque es esa la única forma en la que se ha hecho siempre, ¿no? Uh-huh. Y pues si lo haces de otra manera, pues ¿qué ganas a final de cuentas, ¿no? Esa es como la forma en la que piensan muchas personas. Y a veces nos da miedo, ¿no? Como romper eso, como experimentar. En este sentido, en cuanto a la calidad de café, pues nosotros comenzamos en ese grupo incentivando a que podríamos alcanzar mejores precios, ¿no? A los que se ofertaban dentro de la comunidad y que obviamente ese café no se iba a quedar pues ahí, sino pues iba a tener salida a otros lugares. Pues sí fue un cambio que nos ha costado y nos sigue costando demasiado, sobre todo por el hecho del trabajo extra que implica, ¿no? En este caso, hablando particularmente de la selección o la recolección de las cerezas, todo el mundo prefiere pues hacer o bien 2 cortes o hacer un solo corte, ¿no? Para pues reducir el costo de la mano de obra. Nosotros, en cambio, pues hacemos muchos cortes, ¿no? Durante toda la etapa de maduración, okay, para pues tener pues la mejor cereza, uh-huh, o cortar la cereza en su mejor estado. Ese ha sido pues uno de los cambios que nosotros hemos hecho, además de que pues hemos estado promoviendo como la recuperación de los suelos. Todos, bueno, empezando de mi abuelo o de mis abuelos, o bueno, en general, ellos estaban acostumbrados a que el café era pues un árbol o una planta que se adaptaba a cualquier condición, ¿no? Te lo voy a platicar de esta forma porque así era. Cuando alguien quería ampliar su huerta, lo único que hacía pues era entrar a su huerta y buscar plantas pequeñas, las arrancaba y con una barreta o una barra de acero pues hacía un hoyo en el suelo. Claro. Y ya lo metía y ya eso era todo, ¿no? Y si pegaba, pues qué bien. Y a esperar, ¿no? Y si no pegaba, pues al siguiente año pues se hacía lo mismo, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué otro manejo se hacía? Pues solamente pues era de ir a controlar las hierbas, uh-huh, las malas hierbas y ya. No se hacía nada más.
y a final de cuentas los suelos, pues digamos por ser nuevos o porque no existía ninguna otra actividad antes de introducir café, pues eran demasiado fértiles y pues obviamente si las plantas lograban adaptarse, pues sí había buenos rendimientos, ¿no? Pero pues mi papá, desde el momento en el que él inició su huerta, hasta el momento que serán como hace 6 años, nunca hizo renovación. Y nunca hizo renovación porque las plantas respondían bien hasta que llegó la roya. El campo estaba en esa forma, bueno, más bien las plantas estaban, digamos que en ese punto en el que el suelo ya no podía soportar las plantas y una buena producción, y entonces pues obviamente hubo por ahí carencias de ciertos nutrientes, las plantas estaban débiles, cayó la roya y pues les afectó demasiado, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de retomar esa parte, ¿no? de la recuperación de los suelos. Entonces nos hemos enfocado en reincorporar materia orgánica en forma de estiércol, en forma de compostas, pues de abonos verdes a final de cuentas. Con eso pues promovemos que exista eso, ¿no? Una recuperación del suelo y que haya una concientización de que el suelo no es un recurso infinito, ¿no? Que a final de cuentas tiene como un límite de carga, claro, le decimos nosotros. Entonces pues tenemos que ayudarle al suelo para que éste pueda seguir sosteniendo la cafeticultura, ¿no? Y bueno, además de eso, es muy popular que pues allá el café se cultive bajo sombra y casi siempre se asocia con plantas de plátano o de guayabas o árboles forestales. Entonces pues nosotros en ese sentido tratamos de optimizar el uso del suelo introduciendo más variedades de plantas. Claro. Hemos por ahí instalado parcelas piloto, le decimos nosotros, demostrativas para pues incentivar, ¿no? Para que la gente vea y se den cuenta que se puede producir más, bueno, en asociación con el café. Entonces, te platico rápidamente nuestro sistema. Las plantas pequeñas que se siembran, pues son de un porte no mayor de 40 centímetros y yo creo que tienen un ancho de copa no mayor igual a 30 centímetros. Entonces, como van distribuidas cada 2 metros de distancia entre estas, pues en los primeros 2 años pues se puede sembrar maíz o frijol entre las hileras del café. Okay. Entonces uno puede de esa manera aprovechar más el suelo, ¿no? Enseguida pues ya podemos nosotros sustituir el maíz porque por el porte de las plantas, entonces solamente podemos conservar el frijol, ¿no? Okay. Y ya una vez que el frijol pues ya no tiene cabida aquí, pues nosotros empezamos a meter ahí plantas como chayote para que le proporcione sombra al café. En lo que los árboles con los que se asocien pues puedan tener como esa capacidad de poner sombra, ¿no? Entonces como un proceso gradual en el cual cada planta va cumpliendo como con una parte de ayuda, en este caso el cultivo principal que es el café. Entonces han sido como los cambios, ¿no? Que hemos nosotros tratado de introducir a final de cuentas dentro del sistema. Y a partir de todo este proceso, ¿lo viene manejando desde tus padres? O sea, ¿vienen haciendo esto o fue después del problema de la roya? No, esta transición empezó cuando ya nosotros, los hijos de mi papá, empezamos como a involucrarnos en esta parte del manejo de las plantas, ¿no? Okay. Y este manejo se da pues a raíz de que pues uno sale de la comunidad y va a otras zonas de producción. En este caso yo tuve la oportunidad de vivir en Puebla. Okay. Durante pues que más de 4 años. Entonces primero me di cuenta ya de la devastación de la roya, ¿no? Y dije, no, pues qué afortunados somos de que nosotros no tengamos este problema en mi comunidad. Okay. Pero al final de cuentas llegó, ¿no? Y eso fue hace más de 6 años, ¿no? De que te fuiste a Puebla. Okay. Sí, fue por ahí del 2012, 2013. Y bueno, esas incorporaciones o esas modificaciones dentro del sistema de producción fue gracias a eso, a que salimos y nos dimos cuenta de que en otras zonas no solamente producían café, ¿no? Sino producían otra cosa. En este caso, en la zona norte del estado de Puebla, pues hay producción de vainilla, ¿no? Entonces, digamos que ahí asocian los cafetales con producción de vainilla o bien con producción de cítricos. Por ejemplo, esto que nos cuentas de estar pasando las plantas, bueno, entre esta distancia que tiene entre de cafeto y cafeto, de las plantas que nos dices del chayote, del frijol, del maíz, ¿cuánto tiempo la gente se puede imaginar que todo ese proceso lo puedes hacer en 1 año?
¿es cierto? Porque el proceso del café, pues no en un año, cuando estaban pequeños los cafetos, pues no te dan en un año los cerezos, ¿no? Ni esa producción. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tarda en pasar todo este proceso? Bueno, el café, de una vez que nosotros lo sembramos y hasta el momento en el que uno puede cosechar plantas bajo condiciones naturales, se han extendido hasta 5 años, en el que uno puede empezar a notar que las plantas empiezan a ensayar, y con ensayar me refiero a eso, ¿no? A las primeras cerezas. Pero en este sistema en el cual yo te platiqué, como metíamos, o más bien como se sembraba maíz en periodos de seca, bajo condiciones de riego, entonces debido a que las plantas nunca carecieron o nunca se estresaron por la falta de lluvia, pues se desarrollaron muy rápido, ¿no? Entonces nosotros notamos, y de hecho esta parcela tiene 3 años, y bueno, la temporada pasada cumplió 3 años, y desde la temporada pasada pues ya empezamos a cosechar las primeras cerezas, ¿no? Entonces bajo este sistema digamos que se adelantó 2 años, y se lo atribuimos principalmente a eso, a que las plantas no presentaron estrés por falta de agua durante la temporada de seca, y la temporada de seca ya pues se extiende desde noviembre hasta mayo, ¿no? Son casi 6 meses. Claro. Ok, bueno, y después de que te fuiste a Puebla a vivir, ¿regresaste a Guerrero para implementar cosas que llegaste a ver en el estado de Puebla o fuiste por algún motivo, no sé? Sí, yo siempre tuve muy claro que quería regresar a mi comunidad, ¿no? Ajá. Sobre todo porque a mí de repente como que me cuesta mucho adaptarme a los ritmos de la ciudad. Y es bien difícil, entonces, es bien estresante. Entonces, precisamente por eso yo siempre tuve como esa certeza de que quería regresar a trabajar a mi comunidad. No tenía muy claro que quería regresar a trabajar precisamente con café, porque bueno, yo en Puebla estudié agronomía, pero con enfoque a zootecnia, ¿no? Y bueno, se refiere al manejo de animales, de animales de granja, como vacas, borregos, chivos. Sí. Entonces mi intención pues era esa, ¿no? Enfocarme en mi profesión, pero haciéndola desde mi comunidad. Okay. Sin embargo, pues ya casi a finales de mi formación, pues por ahí alguien me invitó a Cuetzalan, porque él estaba trabajando ahí con un grupo de productores en Cuetzalan, Puebla, y me dijo, pues vente, y ahí empezamos a hacer cosas, claro. y ahí tú ves, ¿no? Si es que algo puedes replicarlo ahí en tu comunidad. Y entonces, pues fue ahí que empezó a crecer mi interés, ¿no? Por esta parte del café. Ok, pero desde niño estás involucrado en el campo. ¿A partir de qué edad te acuerdas que iniciaste como no sé, tus papás te llevaban, tú tuviste el interés o lo viste como una obligación de todo el trabajo que viene haciendo la familia, el tenerlo que hacer tú, ¿no? Porque hay veces que como niños nos sentimos como obligados a seguir los pasos de nuestros padres, y en qué momento sabes en que te tienes que dedicar al café o salir de la comunidad para poder seguir aprendiendo y regresar a implementar nuevas cosas o innovación. Ok, realmente yo empecé a asistir a las parcelas, al campo, yo creo que desde antes de poder caminar, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, en la vida o en la familia rural no existen las niñeras, ¿no? Entonces, pues a la mamá, si tiene hijos pequeños, pues les toca llevárselos, ¿no? Claro. Entonces, pues por ahí iba yo a hacer un banco de sangre para los insectos del campo. Y desde ahí, pero picoteado, ¿no? Salió de ahí. Pero a final de cuentas, no, nunca me sentí así como obligado o forzado a ir al campo, ¿no? Yo creo que uno se acostumbra como a ese estilo de vida y pues te gusta y lo disfrutas a final de cuentas. Claro. Pero obviamente esta forma de apreciar o de ver las cosas no la comparten todo el mundo, ¿no? Yo tengo conocidos, incluso tengo hermanas que pues odian el campo, no claro. Les gusta, simplemente no les gusta, y en mi caso pues sí, siempre me gustó. Y en el momento en el que yo decidí regresar a mi zona de la cual soy originario, fue en el momento en el que me tocaba ir a hacer servicio social, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿dónde voy a hacer servicio social?
Y por ahí era muy común que todos se hacían amigos de por ahí de alguien y decían, no, pues yo te la libero, ¿no? Pues ¿para qué vas? Y si no hay necesidad. Pero al final de cuentas, yo creo que el campo mexicano pues requiere como de mucho esfuerzo, ¿no? Por parte de todos. En este caso yo me sentí como con la obligación moral por el hecho de haber estudiado agronomía, de pues tener que pues aportar algo, ¿no? Dije, pues aquí uno vino a aprender cosas y es momento de ir a replicarlas o ir al campo y ver en qué forma uno puede mejorar algo, ¿no? ¿Estudiaste agronomía allá en Guerrero o fue cuando te fuiste a Puebla? Cuando fui a Puebla. Ok. Y ya una vez que llegó el periodo para servicio social, pues yo regresé a Guerrero. O solicité o busqué hacer mi servicio social en Guerrero. Ok, perfecto. Entonces, ahí cerca de mi municipio, con un municipio vecino, había un centro una dependencia, lo que ahora es el INPI, y antes era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Okay. Y esta dependencia se encargaba de atender de cierta manera las necesidades de la zona indígena, ¿no? Más bien financiaba proyectos de educación, proyectos de cultura, proyectos de producción. Para que fueran creciendo ustedes en la comunidad, ¿no? La región, de hecho, porque era a nivel región. Ah, ok. Entonces, pues yo fui para allá, me presenté y me dijeron, de hecho fue muy chistoso y un poco decepcionante para mí. Ajá. Llegar ahí, Okay. porque llegué así con un plan de trabajo, ¿no? Y dije, no, pues mi perfil es para el área pecuaria, entonces pues yo puedo atender, ¿no? A los productores que ustedes tengan dentro de los proyectos con asesorías y así. Y me dijeron, no podemos hacer eso porque ya todos están asignados a un técnico, ¿no? Bueno, ellos contrataron un técnico. Entonces, como ahorita no tenemos trabajo para ti dentro de esa área, pues tú nos vas a ayudar a archivar los expedientes, ¿no? Okay. Fuiste a solicitar otra cosa y llegaste a chambear. Okay. Entonces, estaba yo como muy decepcionado, esa es la palabra, estaba decepcionado, ¿no? Porque uno llega como con el interés de querer hacer cosas y pues te mandan a archivar. Okay. Pero al final de cuentas no fue nada perdido, ¿no? Porque por ahí me puse a revisar los expedientes y poder identificar ahí más o menos, pues, con quiénes podría yo dirigirme, ¿no? Ya directamente con los beneficiarios en este caso. Entonces, ahí había diferentes proyectos de café y en particular había algunos en los cuales se estaba promoviendo la renovación de los cafetales. Pues me dirigí con ellos y me presenté y les dije, no, pues yo soy agrónomo, pero pues estuve trabajando en Puebla con el monitoreo de plagas y enfermedades, sobre todo de broca y de roya, entonces por aquí podemos empezar a hacer eso, ¿no? Para ver si hay incidencia y poder atacarlo antes de que sea un problema mayor, porque pues allá sí ha sido devastador, ¿no? ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en el 2016. Que ya sé que unos 5 años. 5 años, ya casi 6, ok. Y bueno, fue con ellos que empecé como a tener un acercamiento y ya más en campo, ¿no? Y ya entonces las personas encargadas pues en este caso del centro que atendía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, el director de ese centro, pues me habló y me dijo, pues he notado que tú eres como demasiado inquieto, ¿no? Entonces te vamos a asignar a ti pues esos grupos del café. Y pues a mí me tocó estar asesorando en el primer año, en la primera mitad del año, solamente eran 2 grupos y cada grupo estaba integrado por 100 productores. Entonces a esos productores les había llegado un paquete con... Que esos 100 productores eran de distintas regiones. De 2 municipios. Ah, de 2 municipios nada más, ok. Y bueno, les habían dado como un invernadero para que cultivaran plantas de café. Entonces yo ahí les estuve apoyando con esa parte, con otra parte de reconocimiento de sus parcelas, ¿no? Decirles, no, pues vamos a ir a sus parcelas y yo les voy a enseñar o les voy a asesorar, ¿no? Asesorar. Para que puedan utilizar todo el suelo que tienen, ¿no? Porque a veces hay como claros en donde no hay nada. Entonces le dije, ustedes tienen que saber conocer muy bien su terreno y tienen que identificar las zonas en donde todavía hace falta que se ponga café o que se siembre un árbol o que se haga algo, ¿no? Que no sea el suelo ahí solamente en donde crezca hierba. ¿Y cómo te das cuenta en eso? O sea,
cómo poder, si nos puedes compartir como en qué parte, cómo te das cuenta, qué tipo de tierra, qué color, porque he visto muy poco en cuanto a la diferencia, ¿no? Que algunos tienen calcio, otros tienen como, ya si nos metiéramos como químicamente a todo eso, pero a simple vista, ¿cómo podrías decirle a un productor que nos a lo mejor esté viendo este episodio o algún de otra región, cómo ir como viendo eso, ¿no? Ok, yo creo que a veces es un poco más como de sentido común, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo veo así como muy simple, tal vez, pero el suelo o el ambiente siempre nos va a decir, ¿no?, cuál es el problema. Por ejemplo, si uno va a su huerta y ve como que el suelo está, pues, pelón, por decirlo de alguna forma, que no tiene nada, pues entonces ahí hay que, pues, hacer una barrera, ¿no? Porque seguramente hay una erosión muy grande y entonces esto promueve a que pues el suelo siga descubierto. Como identificar precisamente qué carencias de nutrientes pudiera tener la planta está como un poco más complicado, ¿no? Sobre todo, eso se ve en los rendimientos generalmente. Por ejemplo, si uno sabe que, en el caso de las cerezas, en este caso, por variedades, uno sabe que, por ejemplo, la cereza típica es grande y que tiene que ser grande, pero al final de cuentas estamos teniendo cerezas pequeñas, pues obviamente ahí hay un problema, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues puede ser ahí una descompensación de minerales. A veces, pues las hojas también presentan como ciertas decoloraciones, entonces eso también implica por ahí carencias de algún tipo de minerales, entonces hay que hacer correcciones. Yo soy de la idea de que uno tiene que como tantear, ¿no? Uno no puede tantear, uno tiene que ser muy preciso. Entonces existen pues guías. Yo la verdad no he podido memorizarme como los síntomas de las plantas, entonces claro, siempre que veo un problema, pues sí recurro a eso, no recurro a las guías para pues tener como más precisión para atender el problema. Sí, es todo un mundo, ¿no? También meterte a esta parte de la agronomía y de saber como los sustentos que tiene la tierra, cómo poder plantar, qué plantar, porque no todas las plantas se siembran en la misma tierra. Sí, es todo un caos, ¿no? La verdad, yo cuando empiezo a escuchar eso sí siento que no sé nada, pero creo que cada faceta tiene lo suyo, ¿no? O sea, si te vas involucrando poco a poco, o sea, yo te podría hablar como desde las bebidas hacia atrás, pero del campo no te podrá, así no podríamos, a lo mejor yo tener una plática solo con la audiencia que esté escuchando y viendo este episodio, pero sí está muy chido que estés como metiendo esto y que lo puedan entender, ¿no? Más que nada, porque al final de cuentas es eso, llegar a las personas, al consumidor final, que puedan entender todo el proceso que trae el café, ¿no? Que no es tan fácil, y aparte cuántos años tarda la planta en dar en los cerezos, qué fertilización, qué todo, ¿no? En general. Me estabas diciendo de esto de agronomía de zootecnia, ¿no? ¿Cómo va de la mano con el mundo del café? ¿Va algo de la mano o no tiene nada que ver? A final de cuentas todo se puede integrar, ¿no? Según sea el interés, el interés que exista por parte de la persona. En este caso nosotros lo que queremos es promover sobre todo la ganadería de tipo familiar, ¿no? Que es como para autoconsumo, no tanto como para comercializar. Okay. Es muy común que dentro de las parcelas pues haya sobre todo aves, como gallinas o guajolotes. A veces uno pensaría que son animales que nos pueden afectar, ¿no? Pero al final de cuentas yo a veces lo veo como controladores de insectos, como controladores de malezas, incluso pues pueden por ahí ayudarnos a remover como el suelo, ¿no? A hacer como reincorporaciones de suelo, movimientos de suelo, que al final de cuentas favorecen para que exista una mayor, pues por así decirlo, aireación del suelo, y esto pues nos evita problemas sobre todo de hongos, o pues permite que pues exista una mayor porosidad del suelo. También en las primeras etapas del café, cuando pues es pequeño y todavía y su copa aún permite como el paso de luz suficiente al suelo, pues existen como un mayor crecimiento de malezas. Okay. Entonces estas malezas pues las podemos controlar mediante pastoreos controlados de borregos. Ah, de borregos. De borregos. Okay. De cabras no, porque las cabras digamos que no comen tantas hierbas, ¿no? Sino las cabras son más como de comer arbustos, ¿no? Entonces, si nosotros metemos cabras, pues obviamente se van a comer el café, ¿no? Claro.
porque prefieren comer arbusto que comer hierba. Sí, y en vez de beneficiar, todo va a empeorar. Sí. Sí. Oye, pues qué chido que nos estés contando toda esta parte. La verdad, sí está bien interesante como para ir dándole como un enfoque distinto, ¿no? Y poder aprender y tener esa concientización. Pero cuando te fuiste a estas no regiones, sino a estos municipios a poder asesorar o ir guiando a estas personas, ¿qué tan difícil fue también centrar y romper esa forma de las personas que venían trabajando? Porque es bien fácil decir, ay, pero ¿por qué este escuincle o este chavo me va a venir a decir cómo hacerlo? ¿No te topaste con distintas personas que te decían, sí, está bien, y lo seguían haciendo igual? Sí, de hecho fue un poco complicado y fueron pocas las personas que le apuestan como al cambio, ¿no? Y sobre todo, yo he notado que las personas en cuanto más grandes son como más necias, ¿no? Sí. Sí, justo por eso te hacía esa pregunta, porque es bien difícil, ¿no? Y luego te tiran de a loco y dicen, no funciona. Sí, pero pues afortunadamente hubo ahí personas que quisieron probar algo diferente y fue mediante eso, ¿no? Mediante la demostración, conforme pues nosotros nos fuimos ganando la confianza de más personas. Okay. Y fue en base a eso, en base a la demostración, en base a resultados. ¿Y cómo en la comunidad de MEPA, qué tan difícil ha sido también delegar esas responsabilidades? Porque viene del corte. ¿Ustedes también procesan? Sí. ¿Qué tanto ha sido ese problema como del corte, de seleccionar desde el pergamino, del oro, todos los procesos, o sea, todo en general? Porque también ahorita vamos a hablar como esta parte del tostado, porque también están metiéndose en ese ramo. Okay. Pero ¿qué tan difícil ha sido como delegar o experimentar nuevos procesos? Ok, bueno, poniendo de nuevo en contexto, dentro del grupo de cafeticultores MEPA, quienes llevamos como esta parte como del proceso, como de la organización, como de la logística, es otro hermano que tiene perfil de químico biólogo. Okay. Y pues yo. Entonces, Octavio se llama mi hermano. Entonces, él se encargó o fue pionero de esta parte del proceso, ¿no? De las calidades. Él salió, se capacitó y pues aprendió a final de cuentas el proceso, ¿no? De cómo seleccionar cerezas, de cómo seleccionar granos. Ajá. Y pues él fue como nuestro instructor inicial. Y bueno, yo gracias a que estuve también trabajando ahí para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues también tuve acceso como a ciertos cursos, ¿no? Por parte del INCA en cuanto a igual a procesamiento del café. Ok. Y bueno, realmente sí es demasiado complicado, sobre todo esa parte ha sido la que más nos ha costado trabajar con nuestros integrantes, porque yo creo que a la gente no le gusta, bueno, a muchos no les gusta trabajar, ¿no? O no les gusta como las labores que son un tanto tediosas. En este caso, pues sí, todo el mundo estaba acostumbrado a que llegaba como un cierto punto de maduración y decías, no, pues la mayor parte de las cerezas ya están maduras, pues hay que quitar todo, ¿no? Y pues ahora pues es diferente, ¿no? Porque pues así pueden haber 100 cerezas maduras, pero si hay 90 verdes, pues esas 90 verdes se van a quedar, no las podemos cosechar. Claro. Y bueno, ha sido igual mediante incentivos, sobre todo. ¿Qué tanto afecta eso? Que cortes como una verde a una cereza madura. También para que poner en contexto a las personas. Ok, sobre todo afecta en cuanto a calidad en taza, los sabores. Cortar cerezas inmaduras para nosotros implica pues sabores muy herbáceos, que pues en general son, para el café de especialidad son, ¿cómo se les llama? No los recuerdo, defectos. Ajá. Son defectos en taza, ¿no? Defectos en taza que al final de cuentas, pues nadie los quiere. Y si nadie los quiere, pues no los puedes vender y pues de ahí parte, ¿no? Todo este problema. Sí, que hay un diferencial, ¿no? Del café comercial al de especialidad, y de especialidad te das cuenta, pero cuando ya nos metemos mucho en la parte de la taza, ya sí se detectan como esos sabores feos, ¿no? O sea, que no, a lo mejor que se pasó de humedad, a lo mejor que esté maduro, a lo mejor que está agrio, ¿no?
Creo que sí es bien importante también esa parte de los cortes. Se van metiendo poco a poco, van también ustedes de la mano, como estás diciendo de tu hermano, esta parte de los procesos, tú del campo también. Se han ido poco a poco teniendo más conocimientos, ¿no? No se han estancado en la comunidad y eso está muy, muy chido. También tu hermano, ¿cuántos años tiene tu hermano? Él es 4 años mayor que yo, tiene 32. Bueno, pero van así de la mano. Eso me interesa mucho porque muchos decían, o he platicado con varias personas que dicen que las generaciones que vienen no se quieren meter al campo, ¿no? Porque ven que no es redituable. ¿Es redituable o no es redituable? Yo creo que siempre y cuando tú tengas como el interés, el afán de querer aprovechar algo, yo creo que siempre va a ser redituable, ¿no? Obviamente va a haber dificultades, como en todas las cosas hay dificultades, pero pues yo creo que más bien toca como buscar aliados, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a final de cuentas el trabajo en equipo es la respuesta a muchos problemas. En este caso, realmente yo creo que para nosotros los primeros 3 años no fue negocio, ¿no? No fue negocio esta parte porque pues tuvimos que invertir en materiales. Nosotros hemos promovido el secado del café en camas africanas. Estas camas africanas las hacemos con madera. La parte de los marcos y la parte del fondo de la malla pues ya es malla galvanizada, la cual pues es muy cara. Entonces aproximadamente hacer una malla de 2 metros, bueno, más o menos del tamaño de esta mesa, uh-huh, nos cuesta como 400 pesos una malla. Esa malla solamente tiene capacidad para secar 30 kilos de café. Entonces, si uno quisiera, digamos que procesar grandes, ajá, volúmenes, pues requiere de una inversión muy grande, ¿no? Entonces nosotros los primeros 3 años pues nos enfocamos a invertir en esa parte, en las mallas, uh-huh, sobre todo. Entonces realmente no había un margen de ganancia real, ¿no? Para nosotros y bueno, le apostamos a eso, ¿no? A que pues iban a venir tiempos mejores y que a final de cuentas teníamos que aguantar, ¿no? Cuando fue esa transición de los cafés especiales, ¿la gente de ahí también tenía ese conocimiento? ¿Tenía miedo? ¿O no estaba preparado? ¿O ya estaba preparado el estado de Guerrero para estar iniciando con esta producción? De hecho, yo creo que nosotros somos pioneros, ¿no? en esa parte de promover el café de especialidad. Yo creo que a cualquier productor le encantaría no vender su café al mejor precio que existiese. Claro. Pero pocos productores se comprometen con el trabajo que implica. Porque a final de cuentas no es nada más de ir y costear las cerezas, uh-huh, y ya no, sino que implica pues un proceso. Un proceso, claro, desde el momento en el que uno planta las plantas, ¿no? Uh-huh. Del momento en el que tú decides establecer una nueva huerta, pues desde ahí empieza este proceso de la producción del café de especialidad, porque pues tienes que comprometerte, uh-huh, a no explotar el suelo, no explotar los recursos, sino a aprovecharlos, simplemente. Ok. En anteriores también episodios hemos platicado un poco sobre las empresas transnacionales que llegan a México y ofrecen una cierta cantidad por terrenos. Se ha visto, como habíamos hablado, como esta empresa de Nestlé, y con esta empresa ustedes han llegado a su comunidad, han tratado de hacer algo. Creo que se ha escuchado mucho en muchos lados, pero nunca, no sé, ya sería más chido que nos cuentes sobre la parte de Guerrero. ¿Ha llegado esta empresa? Sí, Nestlé tiene presencia en todo el estado de Guerrero. Sobre todo, bueno, yo realmente desconozco, ¿no? Si realmente haya como una inversión considerable de Nestlé hacia el campo, uh-huh, y que dentro de ese proceso de Nestlé hacia el campo haya como ciertos intermediarios y dentro de ella haya desvíos, no lo sé. Uh-huh. Pero de lo que sí sé es que pues han llegado apoyos, pero pues yo considero que son insuficientes, ¿no? Okay. O sea, Nestlé te dice, nosotros te vamos a comprar el café y pues te vamos a dar un incentivo, ¿no? Para que nos sigas vendiendo el café. Okay. Entonces yo considero que a pesar de que les compra el café pues barato, porque al final de cuentas yo creo que Nestlé se cotiza en la bolsa internacional del café. Entonces pues realmente México no puede competir, ¿no? Con productores tan grandes como Brasil o como Colombia, porque no tenemos los mismos sistemas. Pues sí, Nestlé ha tenido presencia. Yo recuerdo que a mi papá alguna vez por ahí le llegó
según un paquete de renovación de plantas, y pues solamente le llegaron, si acaso, 20 plantas, ¿no? Y uno dice, no, pues, un productor que hace con 20 plantas. Pensando que estaban ayudando. Exactamente, 20. ¿No? Y es como un engaño, yo creo, ¿no? Claro. Sí, pues hasta bueno, parece de forma de burla, ¿no? Pero sí, no tiene, a lo mejor no tienen ni la idea de la proyección a futuro, ¿no? O sea, con 20 plantas creo que, pues, ¿qué puedes hacer? Sí, pues sí, es un apoyo insignificante, diría yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de eso, por ahí existe no sé cómo llamarlo, ¿sí? Un programa, una clasificación, en donde al café lo catalogan como, o le ponen la etiqueta de café 4C. ¿4C? 4C. No recuerdo, realmente no recuerdo qué es lo que significa, pero se supone que este café es cultivado bajo sombra, tiene por ahí un manejo que lo diferencia del resto porque digamos que su suelo es mejor, es más rico, tiene mayor materia orgánica, sus prácticas son amigables con el medio ambiente. Uh-huh. Y creo que también involucra el número de fauna silvestre que puede alojar, ¿no? Okay. Entonces a ese café pues sí le dan, pues según ellos, un valor agregado, ¿no? Que a final de cuentas, según yo lo veo, es también insignificante, ¿no? Okay. Justo sí es como poner también claro en esto, ¿no? Porque tenemos la educación, o no educación, sino la forma de tomar café desde niños. Yo recuerdo que en mi familia siempre se ha consumido como el café soluble, ¿no? Entonces se va proyectando, y creo que entre las marcas de café solubles, quien está en la punta siempre es Nestlé, ¿no? Entonces sí es como pues no sé, ¿no? A lo mejor a muchos les beneficia, a lo mejor muchos no, pero les beneficia al momento, ¿no? Por desesperación de que a lo mejor no está saliendo no están viendo el trabajo redituable, o en este caso, ¿no? Pero pues no sé, hace rato estábamos platicando también de que estaban comprando muchas personas compran el cerezo en seco, ¿no? En deshidratado, y también lo compran a un precio muy bajo. Entonces, estas personas, ¿realmente es negocio? ¿No es negocio? ¿Cómo funciona esta forma de trabajo y esta forma de llegar y comprar este tipo de cerveza? Ok, ahí en nuestra comunidad últimamente, efectivamente, hay una unión de ejidos. Contexto. Hay una unión de ejidos en toda la región de la montaña que se encarga de acopiar el café. Se llama Unión de Ejidos de la Luz de la Montaña, precisamente. Ok. Y esa empresa surgió a raíz de la integración de recursos de muchas comunidades, o sea, muchas comunidades que recibieron dinero por parte del gobierno federal para inversión, o sea, les dieron dinero. Entonces estas empresas, o estas comunidades, mejor dicho, concentraron sus recursos en un solo montoncito y montaron una empresa para el procesamiento del café. Okay. Esta empresa se encargaba de comprarles todo el café, lo procesaban como café verde y lo vendían, según tengo entendido, creo que a Toyac, se la llevaban a Toyac. Entonces, obviamente, como toda empresa y con dinero en los primeros años, pues obviamente daba resultados, no daba muy buenos resultados. Después hubo por ahí problemas de corrupción dentro de la empresa y pues fue generando muchas deudas, y a final de cuentas ya no pudo competir con los precios como con Nestlé o así, y empezó a comprar el café más barato, ¿no? Uh-huh. Pero como muchas personas son socios de esta empresa grande, pues estaban como obligados a venderlo ahí, ¿no? Porque eran socios. Claro, siempre sus intereses, ¿no? Personales, y ya después ven por los demás. Pero sí, justo te ves como obligado, ¿no? Cuando estás ahí. Bueno, se vieron obligados en este caso. Y bueno, en los últimos años, pues esta empresa pues no ha podido, pues la Unión de Ejidos no ha podido ofertar buenos precios de acopio, ¿no? Okay. Entonces, pues esto ha dado cabida a que muchos procesadores externos de la comunidad vayan a copiar café y lo compran. Y pues sí dan, por decir, si la Unión de Ejidos lo paga, no sé, en 20 pesos, ellos lo pagan en 22, ¿no? Y obviamente esos 2 pesos hacen la diferencia para convencer a las personas. ¿Que eso es por kilo? Por kilo. Bueno, y sobre todo ese problema por el cual ha habido como más competencia en cuanto al acopio del café
en mi comunidad también está dado por la incidencia precisamente de plagas en la zona baja. De hecho, el municipio de Malinaltepec es dentro del estado como yo creo que se encuentra en el cuarto lugar en producción. En el primero se encuentra Atoyac y creo que Coyuca, le sigue San Luis y ya sigue Malinaltepec. Pero casi, la mayoría de estos primeros pues producen café por debajo de 1400 metros, ¿no? Y por debajo de 1400 metros hay una alta incidencia de roya y de broca. Entonces, ¿ustedes están más a una mayor altura? Como a 1500, de 1500 hacia arriba. De hecho, nuestro rango de café es de 1500 a 2000 metros. Como en las zonas bajas hay una alta incidencia de broca, pues el café tiene una menor densidad y pues obviamente esto genera pues problemas, ¿no? En cuanto a calidad. Entonces, pues también eso ha forzado a que los compradores busquen cafés de mejores calidades, ¿no? Y en este caso, pues los consiguen en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Pues qué chido que esté en el cuarto lugar. Digo, estaría bien chido ir subiendo poco a poco, pero poco a poco es ir creciendo también en comunidad para ir poniendo en mejor posición ese café, ¿no? También para concientizar ese consumo. Y creo que todos, ahorita justo sí me gustaría hacer esa pregunta. ¿Qué tan fácil o qué tan importante, más bien, qué tan importante es trabajar en equipo para poder llegar a eso? Pues yo creo que es de suma importancia trabajar en equipo, ¿no? Siempre el ser humano busca como esa parte debería de buscar esa parte, ¿no? De trabajar en equipo. Porque pues a final de cuentas las cosas son más sencillas. En este caso, hablando particularmente de Cafeticultores MEPA, yo creo que no podría haber tenido el alcance que tiene ahorita, en el cual pues el café de Paraje Montero ha llegado a otros estados, ¿no? Por ejemplo, ha llegado a la Ciudad de México, a Puebla, a Tijuana, a Torreón, y no lo hubiera logrado si no existiera esa colaboración de otras personas, ¿no? Que a final de cuentas yo lo considero que hasta se vuelven como socios, ¿no? Socios directos de ese sistema. Claro. Entonces, pues sí, es muy importante. Y bueno, ya enfocándolo en la parte de los productores, pues igual, ¿no? Porque yo creo que cualquier productor tiene como el anhelo de poder, no sé, cosechar toneladas de café, ¿no? Pero pues a veces es imposible, porque pues tal vez no tienes las extensiones suficientes, o tal vez no tienes la capacidad de trabajar todas esas extensiones. Claro. Entonces pues toca trabajar en equipo para poder completar pues un volumen, ¿no? Y poder pues procesar, poder vender, poder ofertarlo. Aparte se te puede salir de las manos, ¿no? O sea, puedes puedes ofrecer, no ofertar, ofrecer tanta cantidad de café y de repente ya no tengo café, ¿no? O sea, no sabes cuánto abastecimiento te puede dar para el año, o las cafeterías o clientes cuánto te van a estar pidiendo por año, ¿no? Porque esto es como bien difícil de estabilizar, sí. Como tener un estándar aparte, ¿cuántos son los que trabajan en la comunidad? Una prox. Ahí en Paraje Montero somos 5. No hemos podido, ha sido muy difícil trabajar ahí en la comunidad. Uh-huh. De hecho lo intentamos, invitamos a muchas personas a que se incorporaran, ¿no? A nuestro grupo de trabajo, pero pues ahí nadie jaló, porque dijeron, no, pues es que es mucho trabajo, no me va a dar tiempo y te voy a quedar mal, ¿no? Uh-huh. Y otros dijeron, no, pues pues para qué, si al final de cuentas el café está bien barato. Okay. Y pues ya no siempre hubo como muchas respuestas negativas. Sin embargo, dentro de las personas que yo conocí cuando estuve en mi servicio social, uh-huh. Pues identifiqué por ahí personas que tenían el interés, ¿no? de querer trabajar, de querer hacer las cosas diferentes y de querer mejorar. Y al final de cuentas ellos decían que estaban aprendiendo y que tenían como el sueño de que su comunidad también fuera reconocida, ¿no? por esa parte de producir cafés de especialidad. Claro. Entonces, pues fue con ellos que empezamos a trabajar, y de hecho es como nuestro grupo de productores más grande. Ahí son 20. Okay. Son 20 con los cuales empezamos a trabajar desde un inicio. Y de esos 20, pues ahorita se han incorporado 10 personas más. Y cada año alguien llega y dice, oye, yo quiero trabajar con ustedes. Uh-huh. Entonces es un proceso en el cual las personas se van dando cuenta de que pues realmente sí existen resultados, ¿no? Y sobre todo resultados positivos que pues a final de cuentas las convencen
y pues las incentivan a unirse a trabajar con nosotros. Es bien difícil, ¿no? Como ir juntando o que lleguen las personas solas, la verdad. Lo cuentas como muy fácil ahorita, pero fue como súper reducido. Pero ¿cuántos años pasó eso, no? O sea, no es como de meses, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó como o cuánto tiempo se llevó para crear un conjunto de personas? Pues ahí empezamos en el 2017. De hecho, en el 2017 fuimos a hacer un muestreo de sus cerezas. Okay. Ellos nos dijeron, nosotros tenemos café y nosotros fuimos y muestramos. De hecho, por ahí tenemos un equipo para analizar muestras precisamente de café. Okay. Y empezamos a decirles, no, este sí, este no, y este no. Y les empezamos a explicar que nosotros vendíamos a final de cuentas calidades, ¿no? Y que no podríamos vender cualquier café, porque, o bien, que sí lo podríamos hacer, ¿no? Pero solamente un año. Pero pues el café no es de un año, ¿no? El café es de muchos años, de siempre. De siempre, ajá. Entonces les empezamos a decir eso, ¿no? Y fue de esa forma de que, no, pues es que no es nada más este año, es para el otro año también. Okay. Bueno, pues para el trabajo que han venido haciendo, la verdad está muy bien y lo comento porque he probado tus cafés, ¿no? Y los cafés de ahí de esa región, de ese municipio, y realmente pues se ha venido trabajando bastante bien, ¿no? Yo recuerdo hace 6 años justo, 6, 7 años, cuando estaba en un top muy bueno, Guerrero, y de repente, ¡pum!, ¿no? Llegó la roya, ¿no? Y es lo que nos comentas. De repente como que fue bajando, después ya iba cambiando el sabor, seguían siendo buenos, pero sí llegó un problema de la roya, se escuchó mucho también acá en la ciudad, y pues este año, la verdad, sinceramente, creo que otra vez va despuntando y está muy bien que estén trabajando en comunidad, bueno, en la comunidad no en tu comunidad, sino en comunidad de personas. Y está súper chido, porque ahorita otra vez va para arriba, ¿no? Y hace muchos años yo no escuchaba, no sé, hace un par de años no escuchaba tanto auge del café de Guerrero, y ahorita lo he estado probando y es de, wow, realmente van otra vez de regreso, van haciendo un muy buen trabajo, y creo que también ya se están, no podré hablar de todos del estado, pero creo que también están haciendo un conjunto para ya también estarse posicionando en tasa de excelencia, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Sí, ha habido, de hecho hay un municipio con el que colindamos que se llama Iliatenco, que parece que en el certamen anterior de tasa de excelencia creo que sí llegaron como finalistas. Okay. Entonces pues sí, hay muchas personas interesadas en querer mejorar, ¿no? Y bueno, afortunadamente no somos los únicos, ¿no? Porque yo creo que pues toca pues por ahí tejer como redes, ¿no? De conexión que pues, nos permitan o nos faciliten o nos acerquen. Claro. O nos hagan tener mayor alcance, ¿no? No, aparte voltean a ver el estado, ¿no? Y como hay muchos municipios, empiezan a buscar cafecitos de otros lados y obviamente los van buscando, ¿no? Sí, y sobre todo pues el café es muy diverso, ¿no? Yo creo que, y yo lo he notado, que variedades como típicas se puede comportar de una manera diferente de acuerdo al sistema en el cual tú lo integres. Nosotros tenemos huertas que están debajo de un bosque, ¿no? Ajá. Así literal bosque de pinos. Okay. Y muchas veces los libros te dicen, no, pues es que no puedes hacer esa asociación porque el pino por sus resinas ocasiona que no crezca ninguna planta debajo de esta, ¿no? Okay. Pero pues nosotros y ya, lo vemos, ¿no? ¿Y ha funcionado? Y decimos que pues sí existe. Y precisamente ese café tiene cualidades muy diferentes. Por ejemplo, los cafés que se cultivan, no sé, en asociación con plátanos o con árboles de un estrato menor, ¿no? Bueno, de un porte menor, de un porte más bajo. Que pues aparte, nosotros notamos que esa huerta que está debajo del bosque, pues tiene menor incidencia de plagas y de enfermedades, ¿no? Okay. Entonces, yo no he podido encontrar como la explicación científica de eso, pero pues por ahí debe de haber una asociación muy grande entre estas plantas, ¿no? Que pueden pues, convivir. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, ¿por qué seguir como siempre un mismo camino, ¿no? Siempre está muy chido romper esas reglas y ver el por qué no funciona así, o sea, vivirlo, no nada más estarlo leyendo y decir que no se cultiva bajo este tipo de árbol. Pero ¿por qué, no? O sea, a lo mejor tiene una explicación bien, pero pues estaría más chido como vivirlo por ti mismo, ¿no?
Entonces, bueno, poco a poco van haciendo esto. A la fecha, ¿qué procesos son los que ustedes manejan? Pues mira, hemos tratado de mejorar lo que ya se tenía, ¿no? Toda la vida hemos procesado bajo beneficio seco o beneficio natural. Uh-huh. Entonces nos hemos enfocado en esa parte. Por ahí yo recuerdo historias de pues, sobre todo de los abuelitos, ¿no? Que decían, uh-huh, no, pues es que antes el café lo secábamos en la tierra, ¿no? Como allá los suelos son arcillosos, uh-huh, entonces lo que hacían pues era hacer como un recorte o sacar como un trazo en alguna loma o donde hubiera espacio y pues apisonaban. Entonces, okay, como era arcilla, al momento de que se secaba, pues sí quedaba, digamos, con tanto sólida, ¿no? No era como un suelo blando. Y sobre eso, pues directamente tendían el café. A mí realmente ya no me tocó ver eso. A mí lo que me tocó ver fue que el café se secara en el suelo, pero sobre un plástico. Okay. Y obviamente, pues tampoco es lo ideal, ¿no? Y pues ya nosotros... ¿Por qué no es lo ideal? Porque, bueno, para empezar, el suelo es un medio en el cual existen un montón de organismos, ¿no? Uh-huh. Microorganismos, sobre todo bacterias y hongos. El café es ¿cómo decirlo? Es un sustrato, es un cuerpo lleno de azúcares. Okay. Y obviamente va a ser alimento para estos hongos que se encuentran en el suelo. Los van a colonizar y pues se va a contaminar, va a ocasionar fermentaciones, va a ocasionar pues que el café, a final de cuentas, se llene de hongos, ¿no? Claro. Y a final de cuentas, o al final en taza, ese es un defecto. Y pues obviamente pues también se va a conferir como el aroma o el sabor del suelo al hacer eso. Entonces, pues por eso no es como lo ideal, ¿no? Okay. Y pues ya nosotros introducimos pues las camas africanas, uh-huh, para precisamente mejorar este proceso. Con esto favorecemos a que el café se seca más uniformemente, se evitan las fermentaciones que nos dan, en el caso de que se presenten, pues nos dan sabores muy agrios, ¿no? en taza, y que al final de cuentas pues también son factores negativos, uh-huh, en taza. Y que antes también en la parte de catación no estaban de acuerdo, ¿no? Los catadores Q, que si hubiera este tipo de fermentación, ¿no? Porque a veces muchos habían agrios, muchos están contaminados. Entonces ha cambiado también esa perspectiva, ¿no? Entre los catadores, y han estado como rompiendo esa parte de regla, por así decir. Pero eso es muy importante, saber manejar ese tipo de fermentación, porque no es tan fácil decir, ok, esto lo meto la cereza, pero sin saber cómo se lidia con esa fermentación. Claro, ¿no? Es a lo que iba, ¿no? Existían fermentaciones, pero ni siquiera eran fermentaciones controladas, ni siquiera planeadas, ¿no? Eran fermentaciones que se daban por un error. Okay. Entonces, pues obviamente eran indeseables, ¿no? O son indeseables. Son indeseables, ajá. Y bueno, pues nosotros nos hemos enfocado en esa parte, ¿no? Del beneficio seco, y estamos tratando de mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues sí nos ha llamado o nos ha llegado la inquietud de probar ya las fermentaciones controladas. Claro. No la hemos todavía desarrollado porque realmente no habíamos tenido como la oportunidad o la planeación suficiente para poder desarrollarlas. Uh-huh. Y sobre todo la parte esta técnica, ¿no? O sea, nosotros desconocemos ese proceso y yo creo que es como lo que al principio, ¿no? Tenemos como el miedo, claro, de echar a perder algo. Sí, y aparte no es una cosecha tan pequeña, ¿no? O sea, tienes que hacer un trabajo de bastante cantidad y qué hacer después si no funciona. Entonces, creo que eso importa muy bien, importa mucho más bien para ir conociendo este tipo también de fermentaciones, que mucha gente ya se está informando y se va agrandando este tema, y qué chido que vaya a llegar a comunidades. Espero también pueda ayudarles a ustedes, ¿no? Porque también en el estado de Guerrero han estado trabajando también con tipos fermentaciones carbónicas también, o sea, distintas formas, y creo que han ido creciendo muy bien y eso me agrada mucho. Han pasado esta faceta de los procesos, viene el tipo de tostado. ¿Cómo se han ido metiendo en el tipo de tostado? Porque el año pasado, desde hace 2 años, se han estado metiendo en Premio Sabor. ¿Qué tan importante y cómo han ido manejando esta faceta?
Ok, dentro de la parte en la que nosotros decidimos pues ya procesar el café, pues sí estaba incluido no solamente comercializar el café como verde, ¿no? Sino también comercializar el café tostado. Okay. En el desde el 2015 pues nosotros nos hicimos de equipos con los cuales pues ya empezamos a hacer nuestras pruebas y pues realmente no sabíamos tostar. O sea, a nosotros nos venden los equipos y nos dicen cómo funcionan y bueno, antes de eso pues el tostado se hacía en un comal de barro tradicionalmente, ¿no? Okay. Y bueno, mi mamá de hecho nos enseñaba a tostar, pero pues todo era visual, ¿no? O sea, tostabas el café y ya una vez que se cambiaba de color y llegaba como un punto de tueste en el cual a ti te agradaba, pues lo bajabas, ¿no? No había una ciencia o no había un control en cuanto a la temperatura y ese tipo de cosas. Y era todo visual, ¿no? Y aromático también, supongo. Yo creo que no tanto aromático, más bien visual. Cuando nos llegan el tostador, pues de la misma forma, ¿no? Uno piensa que solamente involucra eso, lo visual, de que el café tiene que cambiar de coloración y ya. Yo creo que estuvimos tostando de esa forma como 2 años. Hasta, bueno, empezamos a asistir a las exposiciones. A la primera a la que asistimos fue a Premio al Sabor, precisamente en el 2015. Okay. A pesar de que llevábamos un tueste malo, pero pues yo creo que el café es tan bondadoso que pues alcanzaba a cubrir parte de eso, ¿no? Y a pesar del mal tueste, pues el café a muchas personas les gustó, tuvimos éxito. Y bueno, en el 2016 ya no salimos ahí por falta de organización. En el 2017 volvimos a retomar las exposiciones. A mí me tocó, de hecho, yo fui quien iba, ¿no? Yo era quien iba. En el 2016 recuerdo que me mandaron a Guadalajara, a la Expo Gourmet. Ah, ok. Y fue para mí muy frustrante porque no vendí café. Yo dije, ¿qué está pasando, no? Ajá. Y dije, bueno, pues quién sabe, ¿no? Habrá que preguntar por ahí. ¿Y no te sentiste mal? O sea, obviamente sí te agüitas, te da el bajón, pero también cómo logras mantener eso, porque cómo llegas a la comunidad de híjole, no vendí nada, ¿no? O sea, ¿cómo lograste controlar eso? Pues mira, yo creo que yo siempre he dicho que soy como una persona con mucha suerte, ¿no? Ahí en ese evento no tuve la oportunidad de desplazar el café, pero yo una vez regresando a Chilpancingo, ahí por mi paso a Chilpancingo, por ahí alguien me dijo, oye, necesito café, ¿cuánto tienes? Le dije, mira, casualmente aquí tengo lo que necesitas y por ahí pude compensar esa falta de ventas en el evento, ¿no? Y bueno, eso me motivó, dije, bueno, pues a lo mejor fue como inseguridad mía, no lo pensé, ¿no? Ese mismo año, bueno, esa exposición es en febrero. En agosto pues asistimos a la Cumbre Latinoamericana del Café en Puebla. Okay. Y por ahí tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con con Alquimia Café. Y de hecho ahí estaba Cristian Ponce, Abraham Bello. Bueno, había otros chavos que la verdad no recuerdo porque ya no los he visto. Sí. Y pues ellos fueron quienes, igual yo asistí ahí a esa expo y me dijeron, oye, tu café está bien, pero lo estás tostando mal, tienes que tomar un curso de tostado. Nosotros, bueno, ellos llevaban equipos para preparar café. Dijeron, nosotros aquí podemos pues manipular un poco para que no resalten tanto esos el mal tueste. Pero pues sí, tienes que cambiar tu forma de tostar. Y entonces ahí dentro de la exposición, precisamente Abraham me invitó a ir a tostar en un tostador de muestras. Y me dijo, lo puedes hacer de esta forma, pero si quieres como aprender en más detalle, pues sí debes de tomar un curso. Pues ese año de hecho tomé un curso y precisamente con él, que yo creo que fue como lo que nos impulsó, ¿no? a seguir mejorando nuestros tuestes. Claro. Para septiembre, que fue el Premio al Sabor, pues yo iba así como con el pecho bien alto, así bien crecido, ¿no? Ya puedo tostar, claro. ¿no? Y de hecho
Me llamó mucho la atención en el momento en el que yo tomé el curso con Abraham. El café olía a pan, tenía un sabor bien rico, así, así como algo que querías y comértelo y así, ¿no? O sea, tenía un aroma muy agradable. Obviamente son propiedades del grano que nosotros no habíamos podido sacarle provecho, no las habíamos podido expresar. Para esa expo de Premio al Sabor, no, pues fuimos un éxito, porque pues sí hubo muy buena aceptación de nuestro café, precisamente por esa parte, ¿no? Del tueste. Entonces consideramos que era... ¿Qué lugar quedaron? Bueno, esa vez no participamos. Ah, ok. Asistimos como expositores. Como expositores. Okay. Y bueno, después de eso, pues empezamos a probar, a jugar ya con nuestro equipo, ya con más certeza sobre qué era lo que teníamos que controlar, ¿no? Ya teníamos claro que debíamos de controlar la temperatura, los flujos de aire, las cantidades de café que podíamos meter y con eso, pues, jugar pues con el tiempo y todo, ¿no? Todos esos factores. Entonces, pues por ahí fuimos ajustando nuestro perfil de acuerdo a lo que nosotros consideramos que era lo que aceptaban las personas, ¿no? Y de hecho, nuestro café, yo siempre que hablo de nuestro grano, pues es un grano muy dulce, ¿no? Es un grano muy afrutado, muy aromático. Y siempre hemos tratado de que resalte eso, ¿no? En nuestro tueste. Entonces, pues por ahí fuimos haciendo ajustes y de hecho lo seguimos haciendo a la fecha. Pero está súper bien, ¿no? Porque se van adaptando a lo que el cliente quiere, ¿no? Porque no podemos satisfacer a todos. Realmente no es como... No podemos llegar al mercado de todos porque todos tienen un paladar distinto, ¿no? Pero tú sabes qué producto tienes y qué valor agregado le vas a agregar a ese cafecito, ¿no? O sea, al final de cuentas te ha funcionado y has ido aprendiendo poco a poco. Y eso está chido, ¿no? No estancarte e ir conociendo más para seguir mejorando ese producto, ¿no? Pues qué chido. ¿Eso fue en el 2018? 16. Pero en el 2017 fue ¿Cuándo fue que no vendiste el cafecito? En el 2016. En el 2017 fue que empezamos a retomar la asistencia a las expos. Y bueno, desde ahí a la fecha hemos tratado de mejorar el tueste. Y en el 2019 fue cuando nos animamos a mandar muestras a Premio al Sabor. Pues hay que mandar una muestra y a ver cómo nos va. Pues no nos fue bien, ¿no? Digamos que no. Pues fue como pues sí, dentro de los 36, creo. Pero pues de ahí no pasamos. De ahí ya no pasaron. Al siguiente año, en el 2020, pues de nuevo mandamos muestra y ya quedó como dentro de los semifinalistas. Bueno, yo creo que en el 2019 no quedamos dentro de los 36, sino en el primer filtro. No pasaron ya el siguiente. No pasamos. En el siguiente, en el 2020 sí ya quedamos dentro de los 36. Pues no asistimos como expositores por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces hasta este año de nuevo mandamos una muestra y afortunadamente no quedamos dentro de los finalistas. Pues hay que asistir como expositores para pues promover, ¿no?, nuestro café y a final de cuentas pues estar ahí. Claro. Sentirnos. ¿Y qué tal les fue? Pues nos fue muy bien, de hecho, a pesar de la poca afluencia de las personas comparada, ¿no?, con otras expos. Claro. Pues sí, nos fue muy bien. Y bueno, dentro del proceso de degustaciones y de votación por parte de los asistentes, pues sí quedamos en el lugar 6. Qué chido que nos cuentes esto y que abras como un poquito más esta perspectiva, ¿no? Que nos cuentas, aunque en la primera vez no fue el mejor tueste, la gente pudo apostar por eso, pero también la gente no estaba tan metida en este mundo de especialidad. O sea, estaba casada con con sabores más intensos y esto es súper válido, ¿no? Aceptar que no fue el mejor tueste, pero fue lo que la gente fue y votó, ¿no?, por este café. Y ahorita en el 2021, o sea, ves como todo un cambio. Sí. Totalmente desde que lo aceptas, ¿no? No fue un buen tueste y ahora por todo lo que han ido aprendiendo han mejorado bastante. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde pueden solicitar estos cafecitos? ¿Dónde pueden, si quieren café tostado, dónde pueden buscarte? Bueno, tenemos página del Facebook, nos pueden encontrar como Cafeticultores MEPA, con MEPHAA, de la montaña. Por ahí nos pueden contactar a través de Messenger o bien por el correo cafedeguerrero@gmail.com. O bien por el WhatsApp
el mío, que es el que me sé de memoria. Ok. Que es el 233-110-7486. Perfecto. De todos modos, vamos a dejarla en la descripción, pues todas las redes sociales y todo esto. Vamos a ir ya dando como término por este episodio y pues vamos a pasar una serie de preguntas ya como para terminar el episodio, ¿no? A lo largo de pues esta faceta, ¿no? de trabajar desde que decías, ¿no? Desde antes de caminar hasta la fecha, y te has ido como investigando más sobre todo este proceso. ¿Cómo se ve Enrique actualmente al de cuando se metió de lleno al café, o sea, al campo? ¿Cómo te ves actualmente, personalmente? Pues me veo, yo creo que pues mayormente identificado, ¿no? El café yo lo considero como una oportunidad. Entonces el café es una oportunidad, ¿no? de cambiar muchas cosas. Uh-huh. Y nos permite abordar diferentes áreas, no solamente la parte, por decir, del campo, sino que además el café es un cultivo muy noble que permite involucrar a muchas personas, permite involucrar pues a la familia. Al final de cuentas, yo creo que lo que a nosotros nuestros abuelos nos inculcaron fue como el respeto al medio ambiente, ¿no? Entonces el café se presta para poder hacer ese tipo de manejos que involucren tanto el respeto al campo, el respeto a las demás especies que involucra el campo, con las cuales convivimos, y pues sobre todo pues la parte social, ¿no? Que a final de cuentas uno es consciente de las carencias que existen dentro de nuestra región, y pues obviamente uno tiene que buscar como los medios para pues cambiar, ¿no? Uh-huh. Y sacar, a final de cuentas, bueno, más bien aprovechar los recursos que se tienen pues para hacer un cambio, no solamente pensar en uno mismo, ¿no? Sino pensar como dentro del entorno social. Entonces yo creo que pues sí, me siento como más identificado con mi zona. Okay. Siento como un sentido mayor de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Con lo que hemos trabajado. Perfecto. ¿Quién o quiénes son los que te motivan a seguir haciendo lo que actualmente haces? Yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver, yo creo que más bien con la familia, al final de cuentas. Uh-huh. Yo crecí en el campo. Mis mejores recuerdos yo creo que viven ahí, ¿no? En el campo, con toda mi familia, con mis abuelos, con mis papás, con mis hermanos. Uh-huh. Pues ahí crecimos y entonces, pues sí. Ellos son los que te motivan. ¿Qué recomendación le darías a los productores que no han visto este lado de la especialidad o que les está costando trabajo a iniciar en este mercado? Pues que es necesario diferenciarse, porque está bien producir café, ¿no? Y producir café en grandes volúmenes, está muy bien, pero yo creo que se aprovecharían mejor los recursos si nosotros buscamos como un nicho de mercado que pueda pagar más por nuestro producto, ¿no? Y que obviamente involucra al principio pues sí un mayor desgaste, pero a final de cuentas el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse, ¿no? Entonces pues se te vuelve un hábito y a final de cuentas lo disfrutas, ¿no? Okay. Entonces pues sí, es animarse a esa transición. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra última pregunta, pero ¿algo más que quieras agregar? Pues creo que no. ¿No? Pues te agradezco mucho, antes de pasar a esta pregunta, te agradezco mucho haberle caído de tu tiempo también, aprovechando que pues estabas por acá. Vi la oportunidad, te invité y dije antes de que te regreses a la comunidad, porque ya es la próxima semana, dije no, pues vamos a grabar y pues muchas gracias, o sea, te agradezco, gracias por abrir como este espacio y contar como de esta parte personal y también de toda la laboral que has experimentado. Y bueno, pues vamos a terminar con esta pregunta. A lo largo de este camino en el café, ¿con qué consejo bueno te has quedado y cuál es el consejo malo que has desechado? Consejo bueno, consejo malo. Oye, qué pregunta tan complicada. Pues el consejo bueno yo creo que sería
pues eso, no animarse al cambio y que pese a las dificultades que se presenten, pues uno tiene que ser constante, ¿no? Y sobre todo tener claro hacia dónde uno quiere llegar. Yo creo que el mal consejo sería pues que si no encuentras a nadie en el camino, pues vete tú solo, ¿no? Y yo creo que en este caso pues no aplica, ¿no? Hay que buscar aliados siempre y hay que tratar de convencer, ¿no? A final de cuentas yo creo que muchas veces toca ser pionero, entonces pues sí, yo creo que tocaría pues por ahí ser pues también constante con ese tipo, con las personas que se resisten al cambio, ¿no? Entonces hay que tocar ser constante con ellos, renuente. Es importante, ¿no?, hacer ese cambio. Pues listo, terminamos con este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué tal?